Sistema del complemento. Células que vigilan, capturan y destruyen y los anticuerpos que se unen a los microorganismos. Más 30 proteínas. Sistema de complemento. Inmunidad humoral innata. Circulan en la sangre. Descubiertas por Jules Bordet por su actividad bacteriolítica y por actuar en conjunto con los anticuerpos para destruir a los microorganismos. De ahí el nombre de complemento. Tiene funciones para la respuesta inflamatoria e inmunitaria. 3 vías del complemento. Clásica, depende de anticuerpos. Alternativa, del C3. Y leptinas, del C3. Por ser de la inmunidad innata, muchas son moléculas reconocedoras de patrones, PRM. O sea, moléculas que reconocen a los microorganismos por sus PAMP, forman parte de las proteínas de fase aguda que se dan en el hígado, también en macrófagos, neutrófilos y otras células. Las proteínas centrales del sistema llevan la letra C por complemento y un número que va del 1 al 9. El número no representa el orden de participación. Son proenzimas o enzimas inactivas. Requieren de un estímulo para activarse en cascada. Generalmente es la presencia de microorganismos o tejido dañado. La vía alternativa pertenece a las vías innatas. Comienza por C3, que se puede separar espontáneamente por hidrólisis. Genera 2 fragmentos, uno pequeño, quien recibe el nombre de C3A, y uno grande, que es C3B. C3B tiene poco tiempo para unirse a una superficie celular. Si no lo hace, es inactivada y por ser susceptible al calor. Se une principalmente a PAM de microorganismos por enlaces covalentes. Esto comienza a activar la vía. Con la activación se expone un sitio de unión para el factor B. Este es separado por el factor D en un fragmento pequeño A y uno grande B. Aquí se forma el complejo C3b-BB, la convertasa de C3. El complejo es inestable, así que se le une el factor P, la properdina, quien da estabilidad y evita la degradación. La convertasa de C3 separa más moléculas de C3, solo que ahora de manera inducida. Lo que pasa es que los fragmentos de C3b se unen a la superficie de microorganismos y uno de ellos se une a la convertasa de C3. Así que ahora es el complejo de C3b-BB3b, la convertasa de C5. En los fragmentos solitarios de C3b que se pegaron puede comenzar de nuevo la vía alternativa. La convertasa de C5 separa C5 en fragmentos de C5, el pequeño C5A y el grande C5B. C5B se une a la membrana. A partir de aquí, las moléculas de C6, C7 y C8 se empiezan a unir y van profundizando la membrana, hasta que llega a C9, que atraviesa la membrana por completo y comienza a polimerizarse, formando una estructura que se llama complejo de ataque a la membrana, o más conocido como MAC. Esto ocurre muchas veces en la membrana, lo que hace que el microorganismo sea susceptible a la presión osmótica y muera. A partir de C5b es el mismo proceso para las 3 vías de complemento. La vía de las lectinas son moléculas que se unen a azúcares en las superficies celulares, incluyendo las MAPS1 y MAPS2, que en español se traduciría como proteasa de serina asociada a la lectina de unión amanosa. Estas son enzimas que se activan cuando la lectina de unión amanosa, que vendría siendo la MBL, se une a los carbohidratos en la célula, provocando la activación de la serin proteasa asociados a la MBL y las MAPS. Lo que hacen es separar a C4 en fragmentos pequeños, que serían C4A, y en fragmentos grandes, que serían C4B, y estos se unen a la membrana. También separan a C2. Este es como si fuera el factor B, pero en este caso el pequeño es C2B y el grande es C2A.
quien se une a C4b para formar la convertasa de C3 de la vía de las lectinas. Luego C2A separa a C3 y C3b. Estos se unen a la membrana y al complejo enzimático C4b2b y se forma la convertasa de C5. Aquí pasa algo interesante porque ahora los fragmentos de C3b que se unieron pueden comenzar la vía alternativa. A esto se le llama amplificación de la vía alternativa, por lo que ahora hay dos vías turnando al mismo tiempo. A partir de acá pasa lo mismo que en las anteriores, se une C6, C7, C8 y C9, formando el complejo de ataque a la membrana. Ahorita vamos a hablar sobre la vía clásica. Para que esta vía funcione, primero se activan los linfocitos B. Los anticuerpos de tipo IgM e IgG pueden activar esta vía. Se requiere de una molécula de IgM o de las dos IgG que estén muy juntas para que se puedan unir la molécula de complemento C1. C1 es un complemento que, como en la vía de las lectinas, estas separan a C4 y C2 para formar la convertasa de C3. Con esta viene la amplificación, después la convertasa de C5 y se continúa hasta el complejo de ataque a la membrana. Esta vía es un ejemplo de la integración de la inmunidad innata, el complemento y la inmunidad adquirida, los anticuerpos. Para esto, la memoria inmunológica en linfocitos T y B es tan importante, ya que favorece que los siguientes encuentros con el mismo microorganismo la respuesta sea más rápida.